Bueno, mis amigos, vamos a continuar con la segunda lección. Ok, estábamos viendo la lección, estas dos, ¿verdad? La primera y esta es qué debemos de considerar cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Esta es la segunda parte. Nada más como recordatorio, recordemos que debemos de estudiar, de prepararnos, de conocer, este, no podemos aferrarnos a creer que ya sabemos. Yo he escuchado personas que me han dicho, Luke, eso yo ya lo sé, pero eso lo que encierra esa frase lo que encierra es orgullo, soberbia, porque cree que porque se leyó un par de hojas, un par de párrafos o unas cuantas cosas, cree que ya eso es todo. No, no es todo. Hay mucho que aprender y siempre vamos a, a estar aprendiendo. Si el Señor nos presta la vida y llegamos a viejos 80, 90 o más años, si el Señor así lo permite, nosotros seguiremos aprendiendo como que si fuera la primera vez, siempre, siempre, siempre. Entonces ese tipo de frases, cuando ustedes la escuchen de alguna persona, lo único que encierra esa frase es ignorancia, soberbia, orgullo y, y no querer formación. De hecho, yo felicito a cada uno de ustedes en medio de cada situación, cada cosa. Yo los felicito a los que permanecen aún en la escuela porque esto habla, esto habla de sus prioridades, habla de lo que ustedes están queriendo con el Señor. Y ojo con esto, yo lo he dicho en varias ocasiones, nosotros somos discipulados en nuestra congregación, sí, este, pero y quiero que no se malentienda, ¿verdad? Por aquello, pero yo digo esto, la escuela bíblica es como una universidad. Aquí es el discipulado ya grueso, ¿verdad? Donde vamos a llevar un par, 3 años, 4 años en formación, estudiando como debe de ser todo lo que estamos haciendo para formarnos, ¿verdad? Como debe ser. Ese es el verdadero, por así decirlo, formación, donde vamos a tener la formación que el Señor quiere, no por leer algo en internet, no por tener unos cuantos hojas que alguien compartió, no. Aquí los que están aquí todavía en la escuela, que están llevándolo, la están ya terminando, digamos, este año, cerrando este año, yo les felicito, les animo a que continúen, esto todavía no termina, y que sigan adelante, no aflojen, no aflojen para nada, y en lugar de que el conocimiento y todo lo que estamos aprendiendo nos infle el ego por saber y conocer cosas, más bien esto nos haga ser, nos tire a la tierra, y que más bien esto nos haga a nosotros ser más, gente más, que reconozcamos que en realidad somos ignorantes, que seamos gente más bien que sirvamos a los demás, que enseñemos con amor y que no nos creamos más, porque así los que se creen mucho y que se inflan sobran por todo lado, sobran. Nosotros tenemos que ser diferentes. Bueno, vamos a iniciar. Ya habíamos visto en la lección anterior 3 conceptos, ¿verdad? Que tienen que ver con el estudio de la Biblia. En el anterior punto vimos que debíamos de considerar, debemos de leer perfectamente el contexto, que era el número 3. Ahora el número 4, que vamos a ver, el cuarto punto, es debemos reconocer el progreso de la revelación. Lo repito, punto 4, debemos reconocer el progreso de la revelación. Una vez más, se lo repito, debemos reconocer el progreso de la revelación. Ahora, nosotros al estudiar debemos recordar el progreso de la revelación. Ya habíamos estudiado esto, la revelación, la inspiración y la iluminación y todo eso. Ahora, eh, que debemos de recordar el progreso de la revelación. Porque la Biblia, recordemos, la Biblia no se nos dio como un bloque, por así decirlo, o como, mejor dicho, como un libro completo que ya incluía todo, no. Se fue dando a lo largo de un periodo, recordemos, de 1500 a 1600 años, y que a medida que se nos fue dando, Dios fue dando ciertas revelaciones. Pero también a lo largo del estudio nosotros podemos ver que esas cosas que Dios dijo
eh, pudo haberlas cambiado o pudo haberlas modificado de alguna manera. Por ejemplo, si lo que se nos enseña en el Antiguo Testamento como algo obligatorio, en este tiempo, en el Nuevo Testamento, ya no es obligatorio. Ya así, digamos, de por sí, la salvación ya no es en base a cumplir, por así decirlo, una ley o las leyes, sino es en base a la fe. Por ejemplo, vamos a ver en Hechos capítulo 15, nosotros vamos a encontrar el primer concilio que tuvo la iglesia. Y recordemos que en ese concilio, ese se llevó a cabo en Jerusalén, perdón, porque en ese momento ya estaban entrando los gentiles a la fe en Cristo. Había una discusión tremenda entre ellos. Sí, también se tenían a ver si también si se tenían que circuncidar, si también tenían que cumplir la ley de Moisés, los gentiles, ¿verdad? Si tenían que cumplir con los ritos ceremoniales, en fin, una serie de discusiones, una serie de cosas. Entonces, llega el momento, ustedes pueden leer en su casa todo el capítulo 15, porque está muy interesante, pero llega el momento en que en el verso 24 dice de la siguiente forma, Hechos 15:24. Por cuanto hemos oído que algunos por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Ok, recuerden que aquí dice que a los judaizantes no habían sido enviados por la iglesia de Jerusalén, no fueron enviados. Ellos, de su propia iniciativa, habían salido y habían inquietado, dice que a los creyentes, ¿verdad? Ahora, versículo 25 al 27, vean lo que nos dice. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 27. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Vean ahora el versículo 28. Vean qué impactante el siguiente versículo. Dice versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ahora, si ustedes se fijan, ¿cómo muestra la comunión o cómo se muestra la comunión de la iglesia con Dios? Que hasta en esta decisión está el registro histórico donde dice, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo, es decir, esto es una comunión. Ellos están bien seguros que Dios está hablando a través de ellos. Y ojo, otra vez, vean lo que dice el versículo 28, no lo pierdan. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Versículo 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Ahora, esto entonces, que es un cambio, obviamente, y observen que viene con toda la autoridad porque está incluido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que después de Pentecostés bajó para permanecer de manera definitiva en la vida del creyente. Pero ojo ahora, esto que está hablando ya en el versículo 29 es una ley. Porque está diciendo, aquí hago la pregunta, ¿es una ley? Porque dice que se les va a imponer 4 cosas. Perdón, no imponer, mejor dicho,
sino que está diciendo que se abstengan de 4 cosas. ¿Cuáles son esas 4 cosas que leímos en el versículo 29, de las cuales dice que se abstengan? Número 1, de lo sacrificado a los ídolos. Número 2, de sangre. Número 3, de ahogado. Y número 4, de fornicación. Pregunto de nuevo, ¿es esto una ley? Analicen bien. Eso de lo que se nos está diciendo ahí en el versículo 29, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Es una ley? Analicen, piensen. ¿Será esto una ley? Ya les voy a dar la respuesta. Piensen. ¿Será ley? ¿No será ley? ¿Será obligatorio así tajantemente? Bueno, les voy a responder mientras lo analizan. Esto no es una ley. Esto, en ese versículo, en ese texto, es una sugerencia. Luker, ¿cómo va a decir eso? Bueno, vamos a verlo. Esto no es una ley, es una sugerencia. Fíjense ustedes que al final del versículo 29 dice, en la segunda parte, dice, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. ¿Logran verlo? ¿Logran notarlo? Estas 4 cosas que está sugiriendo tiene su razón de ser. Y es que lo que quiere el Espíritu Santo, pongan atención, lo que quiere el Espíritu Santo, recuerden, es guardar la unidad. Por ejemplo, aquí en el contexto histórico, era guardar la unidad, aquí en el caso, entre judíos y gentiles, para que no se ofendieran los judíos. Entonces, les dice, absténganse de estas cosas. Como número 1, ¿a qué? Nos dice a lo sacrificado a los ídolos. Vamos a analizar esto. Pablo nos dice que si ustedes y yo vamos a un kermés, ya les voy a decir que es un kermés, se escribe K-E-R-M-E-S, kermés. Kermés es una fiesta popular al aire libre, bailes, rifas, concursos, etc. Eso significa kermés. Dice Pablo que si ustedes van a un kermés o a una de estas actividades y usted se come un gallito, un cafecito, un pancito, no importa lo que se coma, pero si nos dicen que lo que nosotros vamos a comer, eso está dedicado al san patrono del baile de la ciudad o de lo que sea, ahí sí, no se lo coma o no se lo tome. No por conciencia de nosotros o suya, sino por conciencia de los otros, porque si a usted una persona que no es creyente o está apenas entrando al cristianismo, lo ve comiéndose uno de esos panes, ¿verdad? En las misas, o perdón, sí, en las misas que le están haciendo eso, los novenarios y que están rezándole a un muerto y hacen todo eso, la gente se lo ve a usted comiendo, la gente por conciencia no mía, ojo, no mía, por conciencia de los otros, de los que no son cristianos o de los que apenas se están convirtiendo, porque van a decir, de ahí no, que es muy cristiano y que no come eso, si eso estaba en el altar ahí, en el altar donde estaba un crucifijo y estaba una muñeca de la Virgen María o del Santo X, no, que muy cristiano. La escritura dice, absténganse de lo sacrificado a los ídolos. Y ojo, esto es muy fácil, porque nos está diciendo que lo que hagan toda la vida, simple y sencillamente, cuando se les diga que eso es ofrecido a tal o cual Dios, vean, por ejemplo, en la antigüedad, cuando esto se redactó en el libro de los Hechos, muchos de los animales que eran sacrificados eran luego vendidos en carnicerías, eran sacrificados a nombre, ojo con esto, eran sacrificados en nombre de algún dios o de alguna diosa. Entonces, se tenía, por ejemplo, si un cristiano iba y compraba esa carne, tenía que ir bien calladito a la carnicería o, en su defecto, matar a su propio animal para que no tuvieran problemas, ¿verdad? En ese sentido. Pero si de todos modos ustedes van y les dicen, fulanito, esto fue sacrificado a Santa Rosa de Guadalupe, usted lo agarra
y usted se lo prepara y se lo come, se iba a abrir el suelo, se abriría el suelo y se los va a tragar vivos a ustedes, ¿o no? ¿Se los van a tragar vivos si usted se lo come, sí o no? No, no se los van a, el suelo no se va a abrir, Dios no te va a mandar un rayo y te va a fulminar, eso no va a pasar. Otra vez, es nada más por mantener la paz, por conciencia de uno. Yo no voy a ser tropezadero para otro, pero eso no te va a afectar, no te va a afectar en lo absoluto. Entonces, ya vimos lo sacrificado de los ídolos. ¿Qué más dice? Dice el punto número 2, de sangre. Aquí entramos en algo interesante. Recordemos algo. Dios desde la antigüedad, Él prohibió que se comiera sangre. Porque recordemos que en la sangre, dice la palabra, que está la vida. Todo nuestro organismo sin sangre no funciona. Y la verdad, vamos a ver, es que la vida está en la sangre. Vamos a ver, nosotros tenemos un corazón y muchas veces, por ejemplo, nosotros pensamos que el corazón es el que nos mantiene la vida. Es un órgano muy importante, por supuesto, porque bombea la sangre. Pero el corazón no lleva los nutrientes que necesita el cuerpo. El corazón no lleva el oxígeno a los órganos del cuerpo. Lo que sí lleva el oxígeno y los nutrientes en el cuerpo es la sangre. Ahí es donde está la vida. Por eso Dios les decía que cuando se matara algún animalito, tenían que derramar la sangre en la tierra para que fuera absorbida por la tierra, porque es la que lleva la vida, la sangre. Entonces, nosotros muchas veces tenemos la costumbre, por ejemplo, de comer cosas o comer carnes, generalmente, ¿verdad? Con sangre, básicamente, por ejemplo, aquellos cuando vamos a un restaurante y pedimos algún tipo de carne, ¿verdad? Que haga término medio, o tres cuartos, o bien cocido y todo eso. Nosotros no comemos, repito, no comemos sangre porque no somos bárbaros, pero nos la comemos así generalmente. Pero lo que se quería en este caso es básicamente recordemos, evitar el conflicto con los judíos. Era básicamente es que no les pongas o no sea usted como la piedra de tropiezo para ellos o que ellos vayan a renegar en el contexto histórico, ¿verdad? Es decir, mejor, si usted sabía en el caso de los judíos y los gentiles, si usted sabía que iba a ser de tropezadero para los judíos, iban a tener broncas, mejor cómase la carne bien, bien cocinadita para no ofender, ¿verdad? Ahora, la sangre, ¿cómo es que lleva la vida? Cómo es la que lleva la vida, también tiene nutrientes y son nutrientes muy, pero muy intensos para el cuerpo. Por ejemplo, si ustedes, los que ya me conocen, ya ustedes saben que yo soy barbudo, pues. Y esto es parte de la reacción de la proteína que está en la sangre también, tiene mucho que ver. Hay gente, por ejemplo, principalmente gente que se acostumbra a la caza, hay gente que se acostumbra a tomar sangre, pero esto es una barbaridad. ¿Qué hacen? Van, matan al animal y como a veces no pueden cargar maletines y cosas con café o con sus alimentos, matan a un animal y le cortan el cuello y sacan la sangre caliente y se la toman para tener una bebida, por así decirlo, caliente. Pero eso es una barbaridad. Y esas cosas estaban consideradas como bárbaras, como de los bárbaros, los que hacían ese tipo de cosas. Por eso Dios prohibió que se hicieran comidas como esta, con sangre. Por ejemplo, dicen los testigos de Jehová, malamente, por dicho sea de paso, que si usted va a dar al hospital, que a usted no le deben de hacer transfusión de sangre. Y eso no es cierto. Una cosa es comerla como un bárbaro, que es lo que Dios estaba prohibiendo, porque eso es lo que hacían los bárbaros, repito, en los rituales. Se comían los órganos, incluso los órganos todavía sangrando y todo. Eso era por lo que Dios también le prohibió la barbaridad, aparte de que la vida está en la sangre. Pero el hecho de que hagan una transfusión de sangre, eso no tiene nada que ver con el comer, porque no te estás comiendo la sangre. De hecho, de una forma alegórica,
estamos nosotros salvos o estamos vivos por la eternidad porque se nos aplica la sangre de Cristo a nosotros. En este sentido, usted nunca se vaya a sentir culpable porque eso no es cierto. Hay muchos casos en que sí, los testigos de Jehová, ojo, dejan morir a algunos de sus seres queridos por una cosa que no es cierta, pero que su doctrina así la enseña y ellos así se la comen, así la creen. Entonces, bueno, ya vimos el de sangre. Ahora, la tercera, de ahogado. ¿Qué es esto de ahogado? Bueno, es comerse un animal, por ejemplo, una gallina, que usted le agarra el pescuezo y se lo retuerce y se ahoga. O que usted lo meta al agua y que se ahoga. Esto está prohibido comerlo así. Pero ¿por qué? Vamos a ver. Muchas de las leyes que dio Dios en cuanto a alimentos tienen que ver con el bien o el mal que nos hacen. Y entonces, cuando ustedes, por ejemplo, o yo o cualquiera, mata a un animal ahogándose, ¿qué pasa cuando se ahoga? Tarda en morir como número uno. Y si se tarda en morir, ¿qué es lo que pasa en su organismo? ¿Qué sucede? Bueno, se está contaminando con toxinas. Eso es como la gente que, digamos, cuando se ahogan, se meten. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que su cuerpo comienza a llenarse de toxinas. La sangre se empieza a contaminar y todo el cuerpo se empieza a contaminar con toxinas por el ahogamiento. Entonces, digamos, entonces luego ustedes llegan o yo y ¿qué hacen? Nos comemos, la comen. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a llenar de esas toxinas si nosotros las comemos así. Entonces, por lo tanto, no hay que comerlas así. Simple y sencillamente tiene que ver con eso, para que no nos afecten, no nos dañen. Pero no te vas a ir al infierno si usted se come un animal así. Te puede hacer daño en tu organismo porque se contamina la carne. Tiene que ver con eso. Ahora, vamos a ver también, por ejemplo, la carne del cerdo. La carne del cerdo es rica, es una carne muy rica. También estaba prohibida para ellos. La cuestión aquí es, vamos a ver, que esto tiene que ver con la toxicidad que se impregna en la carne. Eso es lo que tiene que ver. Ahora, punto número 4, de fornicación. Pongan atención con esta. Eso sí, de fornicación. Es un pecado que tiene una connotación muy, pero muy especial. El pecado de fornicación, dice la Escritura, Pablo, cuando escribe a los Corintios, les dice que quien fornica peca contra su propio cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, hay que mantenerlo lo más puro posible. El hecho de contaminarlo promiscuamente con fornicación, imaginemos cómo es el templo. Y entonces, si tiene una connotación, sí tiene una connotación especial. No quiero decir que es un pecado más grave que los otros, yo no estoy diciendo eso. Pecado es pecado para Dios, recordemos eso. Desde una mentirita, la que nosotros llamamos mentiritas blancas, que no existen, dicho sea de paso, hasta un asesinato. Es exactamente lo mismo. Y eso nos lo explica Santiago. Y quien quiera leerlo está en el capítulo 2 de Santiago, ahí lo especifica. Ahora, el problema del pecado a Dios es que todo le es desagradable y todo le ofende. Y la fornicación, en cierta manera, el contaminante es la añadidura de que se ha pervertido el templo del Espíritu de Dios. Por eso nosotros, los creyentes, debemos vivir en todo limpiamente y también en el aspecto sexual, evidentemente. Si nosotros vamos a tener relaciones sexuales, debe de ser bajo el marco que Dios instituyó, en el cual Dios no lo ve mal, más bien por el contrario, lo ve bien. ¿Y cuál es este marco? Evidentemente, el matrimonio, ¿verdad? Y quiero aclarar algo, porque hay gente que dice que la unión libre es igual, que los papelitos, que el papelito no dice nada, el papelito dice. De hecho, cuando la palabra dice que todas las leyes y todo lo que está instituido, como decir, lo de gobierno y todo lo que existe, todo lo instituyó Dios, y aquel que se levante en contra de las leyes que están instituidas,
se levanta en contra de las leyes porque fue Dios quien las permitió y es Dios el que las rige. Entonces, cuando yo me caso y yo firmo y un abogado avala, da fe, da testimonio y se mete en el registro civil, cuando yo me caso de forma civil, legalmente, eso habla de que el Estado, aunque yo, los 5 o 6 millones de costarricenses, ellos no saben o no me conocen, eh, el Estado avala, como diciendo, el Estado está diciendo, todos estamos a favor del matrimonio, por eso se lanza en la Gaceta. Cuando yo me casé, el abogado hace todo el documento y un mes después la Gaceta sale informando de que Rosalind, Roberto Quesada Luker y Rosalind Spence Taylor están conformados como matrimonio. Entonces el Estado está validando, está aceptando como testigo también, diciendo de que ese matrimonio es válido ante la ley. ¿Y quién instituye las leyes? Dios. Entonces, una persona que vive en unión libre, como le llamamos aquí, que juntados, a los ojos de Dios, no están, no están casados, viven en fornicación. Por eso, viven en pecado, aunque sean cristianos, o digan ser cristianos. Y lamentablemente muchos de los cristianos que viven en fornicación se van a ir al infierno si no se ordenan, si no se arrepienten. Exactamente como si yo soy chismoso o mentiroso, voy a terminar en el infierno si yo no me arrepiento de eso. Y si yo no dejo de chismear, si yo no dejo de mentir, si yo no dejo de robar, si yo no dejo de codiciar, si yo no dejo de ver cosas malas, si yo no dejo de pensar mal, si yo maltrato a mi familia, es igual. No, es igual el homosexualismo, el lesbianismo. Así que no es un pecado mayor ni menor. Es igual, pero sí lo tenía que aclarar, ¿verdad? Entonces, el marco que Dios instituyó es el matrimonio, donde las relaciones sexuales son válidas para Él, donde Él lo permite, donde Él dice, ahí sí, bien casado, donde el Estado te reconoce como un matrimonio conformado como debe de ser. Hombre y mujer, nada más. No puedo hablar más de otros temas porque si no me salgo del tema, pero eso es un tema bastante amplio. Pero bueno, entonces, fuera del matrimonio es un pecado, como lo acabo de decir, y es un pecado aberrante. No es que sea más o menor, es igual, pero es aberrante. David, por ejemplo, cometió un pecado como ese y no fue cualquier cosita. David lo pagó y lo pagó muy duro y durante mucho tiempo. Entonces nosotros no nos expongamos nosotros al castigo de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, la sexualidad y todo eso, recordemos que una de las enfermedades, ¿verdad?, sexuales es el SIDA. Y el SIDA, escuchen esto, es un castigo de Dios, al final de cuentas, no porque así Dios lo impuso, sino porque Dios sabía que con eso se iba a encontrar la humanidad por la promiscuidad en la cual vivía, no respetando la ley como Dios lo establece. Y ya el sexo, por ejemplo, para el mundo ahora en general, ¿verdad? Es una diversión, es un juego. Ahora, si usted está estresado, ten relaciones sexuales. Así te relajas. Es decir, la sexualidad la han denigrado tanto. Eso que Dios creó tan bello, y recordemos que cuando creó Dios al hombre y a la mujer, y cuando ya están creados los dos, Dios utiliza la expresión en el Génesis y dice, y fue bueno en gran manera. Escuchen esto, es la única vez que dice Dios que fue bueno en gran manera, cuando creó al hombre y a la mujer. Dios creó al hombre, o Dios lo creó como algo maravilloso, y lo que ha hecho Satanás y lo que ha hecho el mundo es pervertir ese acto bello que Dios creó solo para el matrimonio. Entonces, aquí tenemos 4 aspectos que dice, si usted se abstiene de eso, dice el versículo, hacen bien. Lo importante aquí es que debemos de saber que esto no es una ley. Se nos dice que libremente podemos elegir. Entendamos eso.
Vamos a ver, y por favor, para que redundemos en este punto, veamos Deuteronomio 12, 15 al 16. Vamos a ver también Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. Luego vamos a ver Mateo 10. Yo les digo ahora los versículos. Y por último Mateo 28. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 12, versículos 15 y 16. Dice: con todo, ojo con esto, con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones, conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer, como la de gacela o de ciervo. Solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. ¿Qué está haciendo Dios ahí? ¿Qué le está diciendo al pueblo? ¿Qué es lo que les está diciendo? Bueno, justamente, vea lo que les está diciendo. Dice que con todo podrás matar y comer. No les está poniendo. Lo único es que no coman con sangre, eso es todo. ¿Y qué fue lo que hicieron los judíos? Ustedes se acuerdan, por ejemplo, la visión de Pedro. Pedro dice que estaba en la casa del curtidor y dijo que le tuvo una visión y dice: no, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Pero, ojo, no le dijo que comiera, le dijo: mata y come. Eso fue lo que le dijo. Ahora, vamos a ver el otro texto. Está en Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. Ojo lo que dice. Ojo lo que dice. Pero el Espíritu, está en mayúscula Espíritu, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Oigan esto, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué harán? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dice por casualidad, ahí no dice, dice confusamente. No, no dice eso. O dirá, estoy sintiendo interferencia, dice Pablo. No, no dice eso. O no sé bien lo que estoy escribiendo. No dice, eso no lo dice. Dice claramente, dice que el Espíritu dice claramente. Y si ustedes se fijan, dice que estas personas prohibirán ciertos alimentos. ¿Por qué? Porque están escuchando doctrinas. ¿Doctrinas de qué? Doctrinas de demonios. Ustedes, yo no sé si se han topado con gente, pero yo me he topado ahora famosos los judio-mesiánicos, incluso algunos cristianos que entran en tanta falacia y en tanta cosa por ignorar la escritura, que no diga, no hable así, no coma esto es prohibido. O sea, por favor, están escuchando doctrinas de demonios. Es decir, Dios dice, y Dios creó los alimentos para que nosotros con acción de gracia los consumamos con toda confianza. Pero cuando te lo prohíban, dice, es porque están escuchando espíritus engañadores. Ahora, nosotros venimos de la tradición, por ejemplo, en mi caso, de la tradición católica romana, o la mayoría, si no es que todos, ¿verdad? Ahí se prohibió comer alimentos o cierto tipo de alimentos. Por ejemplo, vamos a ver para que si conozcan o recuerden algo. Perdón. Por ejemplo, antiguamente no se podía, en el caso del catolicismo, no se podía comer carne. Bueno, aquí todavía se hace, pero ya vamos a ver. No se podía comer carne los miércoles y los viernes de todo el año. Por ejemplo, eso se daba mucho también en otros países. Después, ¿qué hicieron? Fueron reduciendo ese tiempo y lo dejaron solamente a la cuaresma. Y en toda la cuaresma no se podía comer carne. Por eso cuando la gente veía a alguien muy delgado, le decían que estaba como la cuaresma, largo y sin carnes, porque era toda la cuaresma. Luego, la cuaresma la redujeron a miércoles y viernes.
y luego la quitaron de miércoles y la dejaron los viernes. Y por último, ¿qué pasó? La quitaron definitivamente. Pero la gente de la Iglesia Católica sigue con ese rito todavía, no come carne. Pero quien lo prohibió es porque escuchó a espíritus engañadores. Entonces, no nos pueden prohibir. Nadie nos puede prohibir comer algo, nadie. Si alguien nos prohibiera, es porque no está escuchando al Espíritu de Dios, sino a un demonio. Entonces, ahí tenemos algunas de las cosas que Dios nos dice entre los cambios que ha habido en los tiempos, por ejemplo. Ahora, vamos a ver Mateo 10, Mateo 10. Ok, vamos a ver Mateo 10, versículos del 5 al 7. Dice Mateo 10, del 5 al 7 nos dice: A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Ok, aquí lo que vemos es que les dice a los apóstoles que no vayan con los gentiles, que primero a la casa de Dios y luego, y así sucesivamente. Ahora, Mateo 28, del 18 al 20, dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pongan atención. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí vemos, ya el Señor les dice: vayan a todas las naciones. Es decir, no hay diferencia entre amarillos, negros, mestizos. Ya no hay nada. Vayan y lleven el Evangelio a todos, dice. Entonces, por eso siempre tenemos que tomar en cuenta que la revelación es progresiva. Que nadie nos sorprenda, por favor, que nadie nos sorprenda diciendo algo. Y ojo, y aquí la importancia de que nosotros como creyentes leamos toda la Biblia. Porque así, cuando alguien nos diga alguna aberración con respecto al Antiguo Testamento, si ya nosotros la hemos leído, o lo hemos leído, perdón, si no hemos leído el Antiguo Testamento, ¿qué va a pasar? Nos van a engañar. Por eso hay que leerlo todo, para que nosotros sepamos en dónde está el error que están hablando, ¿verdad? Estamos. Vamos por el siguiente punto. A ver, estamos A, B, C, D, E. Por el punto número 5. Punto número 5 dice: hay que entender que la Biblia emplea un lenguaje que técnicamente recibe el nombre de fenomenal. Ya se los vuelvo a dictar. Hay que entender que la Biblia emplea un lenguaje que técnicamente recibe el nombre de fenomenal. Ya se lo repito nuevamente para que puedan anotarlo si lo están apuntando. Hay que entender que la Biblia emplea un lenguaje que técnicamente recibe el nombre de fenomenal. Ok, vamos a ver esto. Esto de fenomenal, simple y sencillamente lo que quiere decir es que es de acuerdo a cómo se ve el fenómeno. Bueno, y también es fenomenal, ¿verdad? Es espectacular, pero es de acuerdo a cómo se ve el fenómeno. Muchas veces describimos cosas como las vemos, así a simple vista, y así lo decimos. Es una manera coloquial o común de hablar de todos los seres humanos, por así decirlo. Todos los seres humanos utilizamos lenguaje coloquial, es decir, el lenguaje común, ¿verdad? Para poder expresarnos sobre ciertos fenómenos, tal como nosotros los vemos. Y así es como se escribe en la Biblia, básicamente. Ahorita vamos o voy a explicar nada más, lo que nada más quiero es que veamos dos ejemplos en la Biblia.
para poder hablar de esto. Vamos a ver. Y vamos a ver Mateo 5, 45 y Marcos 1. Ya vamos a ver cuál es. Mateos 5, 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ahora, fíjense en ese texto. Yo supongo que ustedes tienen sus Biblias abiertas, ¿verdad? Para que puedan irlo observando. Fíjense ahí cómo utiliza ese lenguaje fenomenal, ¿verdad? De acuerdo al fenómeno. Recuerden que Dios tomó los hombres que iban a redactar, por así decir, o a escribir la Biblia, y Dios dejó que ellos se expresaran como hablamos nosotros, los seres humanos. Él dejó que ellos se expresaran con el tipo de lenguaje. Por eso dice ahí, dice que hace salir su sol sobre justos e injustos. Ahí, vamos a Marcos, por favor. Marcos 1. Marcos 1, versículo 32. Les voy a dar un tiempito. Marcos 1, versículo 32. Marcos 1, 32 dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Ok. ¿Qué dice? Recordemos esto. ¿Qué dice con respecto al sol este versículo? Dice que se puso, ¿verdad? Eso dice. Bueno, nosotros sabemos que el sol, ojo con esto, pongan mucha atención. Nosotros sabemos que el sol ni sale ni se pone, pero es como nosotros lo percibimos. Necesito que pongan mucha atención con esto. El sol ni sale ni se pone, es como nosotros lo percibimos. Por ejemplo, a las 6 de la mañana y fracción está saliendo el sol, es un ejemplo, ¿verdad? Son las 7 y está poniéndose el sol, por así decirlo. Ahora, eso es de acuerdo como nosotros lo estamos viendo. Este tipo de comunicación es incluso hasta bonita, es bonita. Es decir, tiene su chiste, por así decirlo. Puede ser incluso hasta poética. Imaginémonos que nosotros estamos en la playa, ya en Puerto Viejo, que me encanta. Por allá el sol va bajando en el mar y nosotros de pronto entramos en inspiración y decimos, ay, vean, el sol, el sol se está suicidando todos los días en la lejanía del mar. Y nos inspiramos y empezamos a hablar un montón, hasta poesía, nos hacemos hasta poetas. Les pregunto, yo hago esta pregunta. ¿Se suicida todos los días el sol en la lejanía del mar? No, no se suicida para nada, eso lo sabemos. Repito, es una forma poética de expresar. Y ojo, díganme si es cierto o no, que hasta sale bonito, ¿verdad? Porque si no les voy a poner a los de la escuela, les pongo un 0. No, estoy molestando, es broma. Sale bonito incluso como se oye. Suena bonito, nos podemos inspirar y decir, sale y se puso y las aves y el mar y un sinfín de cosas. Nos podemos inspirar y sale bonito. Pero mucho de lo que nosotros decimos no es la verdad. Pero es así como lo expresamos. Y ese mismo lenguaje está en la misma Biblia. El lenguaje, de ese tipo de lenguaje está en la Biblia. Ahora, déjenme ponerles un ejemplo. A lo mejor no muy exacto. Por ejemplo, en la reunión, en las reuniones de Alcohólicos Anónimos, y bueno, yo sé que ustedes y yo no hemos estado en eso, o ahí, ellos utilizan una forma de hablar, un argot, R-A-G-O-T, argot. El argot es una modalidad lingüística o especial de un determinado grupo social, por así decirlo, o social o profesional, y que sus hablantes solo usan, digamos, en cuanto a miembros de ese grupo, ¿verdad? Bueno, ellos utilizan una forma de hablar, un argot,
que ellos manejan. Ellos utilizan ciertas palabras que a lo mejor, si ustedes y yo, que comúnmente no las usamos, nosotros no, nosotros, si los vemos hablar, nosotros no los entenderíamos, pero entre ellos sí se entienden. De hecho, a un alcohólico, dicen ellos, ¿verdad? Los del Alcohólicos Anónimos, lo debe de tratar otro alcohólico. ¿Por qué? Porque el otro que ya salió del alcoholismo ya sabe de qué pie cojea esta persona, ya sabe cómo se las ingenia para manipular, en fin, una serie de cosas. Ese es su idioma, por así decirlo. Y nosotros, o sea, yo no puedo llegar donde un alcohólico y decirles, oiga, ustedes están hablando mal, ustedes no saben expresarse. Nosotros, repito, como humanidad, también tenemos una manera de expresarnos. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos del firmamento. Pregunto, ¿es un firmamento de verdad? Así como, esto que estoy tocando es de madera, esto es firme, pero el cielo y todo eso, ¿es un firmamento? No, una mesa sí es firme como esta que estoy tocando, eso es firme, pero eso que nosotros decimos que es el firmamento, eso no es el firmamento, pero nosotros le llamamos así, es una expresión que usamos. Ahora, les pregunto, ¿el cielo es azul? ¿El cielo será azul? No, no es azul. Es una ilusión óptica que tiene que ver con la luz, pero es oscuro en realidad. Es oscuro, no es azul. Incluso, en pleno día, si alguien, por ejemplo, se ha metido en alguna profundidad, un ejemplo, en alguna caverna, alguna cueva o algo así, bueno, imaginemos que es la 1 de la tarde y desde el fondo no se va a poder ver el cielo azul, se va a ver oscuro, porque ese es el color, porque está en la caverna, no va a poder verlo, ese es el color realmente. Si ustedes se fijan, como nosotros hablamos y cómo usamos términos que en realidad no, que no son realidad, pero que nosotros así estamos acostumbrados a hablar. Otra, ojo con esto porque es bastante interesante. Cuando nosotros hablamos de las constelaciones, y pongan mucha atención, las constelaciones en sí, así como se conocen, al menos de este lado del occidente, por ejemplo, la constelación de Sagitario y la constelación de Virgo, les pregunto, ¿existen realmente? ¿Mm? No, no existen. La mente y la imaginación de los antiguos empezaron a inventar. ¿Y qué hacían ellos? Ellos veían arcos, veían caballos, veían escorpiones, veían osos y veían un sinfín de cosas. ¿Y qué hicieron? Le pusieron nombres de de lo que ellos estaban observando, de lo que ellos veían. Entonces, si ellos no lo hubieran hecho, por ejemplo, ponerle ese tipo de nombres, y supongamos que nosotros tendríamos que hacerlo, pues nosotros le pondríamos a las constelaciones hoy en día, nosotros diríamos, uy, vea, aquella constelación es la constelación iPhone, o aquella constelación es la constelación Samsung, o aquella es la constelación microondas, o aquella es la constelación televisor. O sea, me doy a entender, si hubiera que nosotros tuviéramos que ponerle nombre hoy, nosotros le pondríamos nombre con base a lo que nosotros conocemos y a lo que en nuestro contexto cultural actual, si nosotros vemos una constelación, uy, vea, esta a mí se me parece un trompo, pero tal vez en la antigüedad vieron otra cosa. Me doy a entender. Repito, si ustedes tienen dudas, tienen consultas, me pueden escribir, me pueden llamar y me dicen, mira, estoy viendo en la parte tal y yo me ubico y lo vemos a ver dónde está para poder salir del tema. Ahora, vamos a ver por dónde quedé, dice. Ahora, porque ojo, si juntamos las estrellas, como ellos, por ejemplo, los antiguos las quisieron así apuntar, ellos así las expresaron. O sea, ellos así las vieron, ellos les pusieron nombre así, y así de esta forma ellos las expresaron. Sin embargo, ojo, se ha respetado a través de la historia el nombre que los griegos le dieron a esas constelaciones.
Incluso, fíjense que en el libro de Amós habla en específico sobre dos constelaciones. Y mucha gente, ojo con esto, mucha gente se sorprende por esto. Pero en Amós, también como en Job, en Amós habla de las Pléyades y de Orión, de la constelación de Orión, o el cinturón de Orión. Entonces, la pregunta que surge aquí es, ¿por qué todas las constelaciones, de todas las constelaciones, escogió Amós para hablar de esas dos? ¿Por qué? Bueno, el trasfondo tiene una idea pagana, empecemos por ahí, pero es una idea llamativa. Vamos a ver, llamativa. Vamos a ver. Y lo que Amós quiere que sepan es que esas constelaciones, las llamen como las llamen, quien las creó fue Dios. Dios creó las estrellas. Eso es lo que Amós está diciendo. Entonces, pero centrado en el hecho de que Amós menciona las Pléyades y el Orión, por ejemplo, si ustedes quieren saber dónde está eso, está en Amós 5, 8 y 9. Ahí lo pueden leer. Ahora, repito esto, pero centrado en el hecho de que Amós menciona las Pléyades y el Orión, no sé si alguno de ustedes recuerdan o han leído parte de la mitología griega o lo que hayan visto, pero las Pléyades son las 7 hijas que tuvo Atlas, el titán, al que Zeus castigó y lo puso que mantuviera un espacio entre la tierra y el área celestial profunda. Por eso nosotros vemos, no sé si ustedes han visto la figura de una persona sosteniendo un mundo en sus hombros. Bueno, ese es Atlas. Pues este titán tuvo 7 hijas. Según la leyenda, eran muy bellas estas mujeres. Y Orión es el cazador. Pues, ¿qué pasó con Orión? Pues empezó a seguir a las Pléyades, a las hijas del titán Atlas. Pero él no quería una. Él quería las 7 hijas de Atlas. Entonces, como no las dejaba en paz, Zeus las convirtió en estrellas, supuestamente la de la leyenda, ¿verdad? Las convirtió en estrellas y las puso en el cielo. Y Orión también fue puesto allá. Lo puso atrásito, así como atrás de las Pléyades, y así todos los días vemos la persecución del cazador detrás de las Pléyades, es decir, el amor sigue su lucha por alcanzar a aquellas mujeres deseadas. Eso es básicamente. Entonces, hay una historia muy bonita, por supuesto. Pero eso no quiere decir que sea de cierta manera, de cierta manera, en que sea cierto, ¿verdad? Esto no es cierto. Pero esta fue la manera en que los antiguos explicaron en un momento determinado el por qué hay 7 estrellas seguidas, que son muy brillantes, del por qué aquí vemos a un cazador, vemos el cinturón de Orión, etcétera, etcétera. Entonces, sí, la Biblia las toma y las respeta con ese mismo nombre. Imagínense, con ese mismo nombre. Él no se las cambia. Entonces, es porque nos está diciendo que no importa el nombre. No importa el nombre que se le pongan a las estrellas, al final de cuentas las creó Dios, eso es lo importante. Ahora, pero esta es la razón, que no importa, repito, no importa el nombre, fue Dios quien las creó. Dios las puso en el lugar donde están. Y todo obedece al orden que Dios puso, todo. Cuando le decimos, por ejemplo, a los que tienen novia o verdad y les decimos al chico o a la chica, verdad, le dice te amo con todo mi corazón, verdad, que uno le dice a las esposas que yo te amo con todo mi corazón, pues nosotros sabemos que eso no es cierto, porque el corazón no ama. Dijimos hace un rato que el corazón es una bomba, solamente bombea sangre para que recorra todo el cuerpo. Pero esa expresión incluso también se encuentra por ahí en la Biblia, se la puede encontrar, porque se nos traduce, ojo, no se encuentra así en esa forma, pero se nos traduce a nosotros así,
que te amo con todo, a que nosotros decimos te amo con todo el corazón, pero en el original dice te amo con todos mis riñones, te amo con todo el hígado, porque dice te amo, o sea, eres el amor con todas mis entrañas. ¿Y mis entrañas cuáles son? El hígado, el vaso, el estómago, los intestinos, los riñones, todo eso. Ese en el mejor de los momentos, ¿verdad? Pero se nos traduce así por el eufemismo. Y la manera de traducir, y básicamente esa es la manera de traducirlo, con eufemismos. Pero no es cierto. No es el corazón el que ama. No es cierto. Es una expresión. Ahora, cuando nosotros hablamos de arriba y de abajo, yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está arriba? ¿Dónde es arriba? Tampoco es cierto. Por, porque a lo mejor estamos, en la tierra tal vez estamos volteados. Si nosotros pudiéramos cavar un hueco para llegar a China, los chinos están abajo o están arriba. No es cierto, no hay abajo, no hay arriba. No existe el abajo y el arriba. No podemos decirlo, o sea, caben ustedes un hueco si se pudieran de la Tierra para llegar al otro lado del planeta, ¿van a quedar en dónde? ¿Arriba o abajo? Si ustedes viajan en avión y van a China, ¿a dónde quedan? ¿Arriba o abajo? Es interesante. Entonces, esas son expresiones de nosotros, pero no hay arriba o abajo. No es cierto. Porque, repito, a lo mejor estamos volteados. Entonces estamos abajo. En el universo no hay arriba, no hay abajo. No sabemos cuál es arriba y cuál es abajo. Son convencionalismos. Los convencionalismos son expresiones o fórmulas o actos basados en ideas generalizadas por comodidad o conveniencia y que se tienen como verdaderos, ¿verdad? Entonces son convencionalismos que nosotros como humanos hemos utilizado. Ahora, yo les pregunto, ¿dónde está el norte? ¿Está para la derecha, para la izquierda, atrás o adelante? Bueno, según nuestro concepto, está en alguna parte el norte, ¿verdad? Pero no existe el norte y no existe el sur. O sea, no existe el este y el oeste. ¿Por qué? ¿Por qué, Luker? ¿Por qué usted dice eso? Porque son convencionalismos. Eso es el idioma. Eso es el idioma fenomenal. Nosotros los seres humanos lo hemos inventado de acuerdo para orientarnos. El norte está arriba, siempre. En un mapa, usted lo ve y el norte siempre va a estar arriba. Entonces, ya del norte, ustedes ya pueden ubicarse. Pero, ¿cómo se llama este tipo de idioma? Fenomenal. Y nosotros lo encontramos en la Biblia. No tiene nada que ver con lo científico. Recordemos que la Biblia no fue creada para afianzar para afianzar conceptos científicos. Fue escrita para que el hombre entendiera la revelación de Dios, su obra para salvarnos, desde el pecado de Adán hasta la consumación de los tiempos. Hasta aquí, espero haberme dado a entender, todavía me falta un poquito, pero que hasta este momento, si tienen dudas, ya saben, se pueden comunicar conmigo. Vamos a ver con el otro punto que es A, B, C, D, E, F. Vamos con el punto número 6. Punto número 6 dice, hay que reconocer cuando uno estudia la Biblia, debe tener en cuenta las divisiones de la Biblia. Repito, hay que reconocer cuando uno estudia la Biblia, debe de tener en cuenta las divisiones de la Biblia. Una vez más, lo repito. Hay que reconocer cuando uno estudia la Biblia, debe tener en cuenta las divisiones de la Biblia. Ahora, ¿cuál es la división más notoria que encontramos nosotros en la Biblia? Sencillo. Antiguo y Nuevo Testamento. Así de sencillo. Entonces, si estamos estudiando, nosotros debemos saber, o vamos a decir, en base a esos periodos, cuál de los dos periodos estamos estudiando.
para no caer en un error. Pero también tengo que entender los diversos pactos que Dios hizo. Ahora, para esto, para el tema de los pactos, evidentemente aquí sí se necesita un poco más de estudio. Pero Dios tuvo o hizo diversos pactos, que ya lo vimos, a lo largo de la historia. Y si nosotros estamos viendo, por ejemplo, el nuevo pacto, que es en el que vivimos, hay pactos, recordemos que hay pactos que son condicionados y hay pactos que la mayoría prácticamente, salvo unos, son incondicionales. Si ya vieron toda la serie de este curso de teología, ya pudieron haberse dado cuenta si lo escucharon sobre los pactos, dispensaciones y pactos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos viviendo en el nuevo pacto. Y el nuevo pacto, yo les pregunto, ¿cómo es o cuál es la condición del nuevo pacto? Es un pacto incondicional, porque es un pacto, el pacto es por gracia. Es Dios el que se compromete. A nosotros no nos pide más que creamos. Es todo lo que pide. Y creer no es una obra, postdata. Creer no es una obra, porque hay quienes creen que es por una obra y no es así. Una obra es una acción. Y lo que nosotros hacemos cuando creemos, ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, es que tomamos una decisión. No es una obra, es una decisión. Si nosotros estamos estudiando la Biblia y sabemos que estamos viviendo en el periodo de la gracia, nosotros no podemos venir a mezclar un periodo de ley, no se puede. Recordemos que la lección pasada, si se acuerdan, con respecto a Mateo 24:13, yo les pregunto, si nosotros queremos salvarnos, ¿tenemos que perseverar según Mateo 24:13? No, nosotros no, porque la salvación no es por obras, es por fe. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, porque en todo el grupo que se llama cristianos o cristianos, muchos están confundidos porque no entienden o no tienen presente este concepto. Nosotros vivimos un periodo de gracia. Entonces, la salvación no puede ser por perseverar, tiene que ser por fe, porque creemos, como también lo que es la iglesia y lo que es Israel. Recuerden eso. Una cosa es la iglesia, otra cosa es Israel. No los confundan. Que no los confundan diciendo que la iglesia es el Israel de Dios. No es cierto. Eso no puede ser cierto porque Israel es el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Cristo. Recuerdan que dice que fue creado para que la iglesia fue creado, bueno, que fuimos creados para fue un pueblo celoso, fuimos creados para ser un pueblo celoso de buenas obras. Bueno, este es el pueblo celoso de buenas obras. ¿Quién? La iglesia debe ser el pueblo celoso de buenas obras. Hasta ahí. Si nosotros confundimos lo que es la iglesia y lo que es Israel, pues ¿qué va a pasar? Entonces, sí tenemos sí vamos a tener una serie de errores que vienen en lo que es en lo que viene en lo que es la doctrina reformada o calvinista, que es una serie de errores tremendos. Vienen una serie de errores tremendos, todo por no considerar las divisiones que vienen en la Biblia, a la cual nosotros tenemos que estar súper atentos. Ok, ya vimos la ley y la gracia, es decir, la iglesia e Israel, los diferentes pactos. También tenemos que tener presente cuando estamos ante un libro histórico y ante un libro poético. Hay diferencia. Hay diferencia en la narración y no tenemos que equivocarnos. Ahora, el hecho de que sea histórico no quiere decir que no sea palabra de Dios. Como alguien una vez decía por ahí. Por ejemplo, decían el libro de los Hechos es un libro histórico, por lo tanto no nos obliga a nada. No, es palabra de Dios. El hecho de que sea histórico es porque está narrando la historia, pero no quiere decir, como por ejemplo en Hechos 15, cuando se pide a los cristianos que se abstengan de 4 cosas, que ya las vimos. Pero si la persona, por ejemplo, quiere
La persona si quiere abstenerse o no abstenerse. Aunque es un libro histórico, es palabra de Dios. Ahora, por ejemplo, cuando el carcelero de Filipo le dice Pablo, cree en el Señor Jesucristo, ¿y qué pasará? Dice, serás salvo tú y tu casa. Es decir, si yo pongo mi fe en Cristo Jesús, de que mi casa va a ser salva, ¿se cumple o no se cumple eso? ¿Mm? Bueno, sí, pero muchos dicen que no se cumple. Ahora, para los que dicen que no, bueno, yo les digo, de todos modos, el Señor Jesucristo dijo que todos los que creyéramos, que oráramos al Padre y creyendo lo íbamos a recibir. Eso lo dijo Jesús. Ahora, entonces, mi familia va a ser salva. De hecho, la bendición de mi casa, por ejemplo, si mi familia es salva, porque el Evangelio cuando entra por la cabeza. Es fácil que entonces empiece, si se tiene, vamos a ver, recordemos, si es salva, porque el Evangelio cuando entra por la cabeza, y es fácil. Y esto lo entendemos porque así empieza, vamos a ver. Si se tiene, por ejemplo, un buen testimonio, si se es congruente, y, y empieza y así empieza a llegar, ver ese testimonio empieza a llegar a los demás, así es como la familia puede llegar a ser salva. Pero ¿cuál es la tristeza en todo esto? Es que nosotros no podemos traer a nuestros seres queridos a Cristo Jesús, porque una cosa es, ¿por qué no los traemos? Mejor dicho, ¿por qué nuestros seres queridos no vienen? Porque una cosa es la que nosotros hablamos y una cosa es la que nosotros decimos y otra es cómo actuamos. Porque si yo llego, o mejor dicho, porque nosotros, si podemos llegarles, sí, a veces nosotros hacemos esto y somos buenos para esto. Somos buenos para llegarles y saturarles a pura Biblia, ¿verdad? Y Biblia, Biblia, Biblia y Biblia y zamparles, ¿verdad? Hasta por la cabeza les damos. Y les decimos que están equivocados, que son idólatras y que el Papa es el anticristo. Es un ejemplo, ¿verdad? Y una serie de cosas. Pero les digo algo, el Señor Jesucristo nunca dijo que esto iba a salvar así de esta forma, nunca. El Señor Jesús no dijo, vaya y peléate con ellos y demuéstrales que están equivocados. Él no dijo eso. El Evangelio son buenas noticias, no pleitos. Hay un dicho que dice, se atrapan más moscas con un poquito de miel que con un litro de vinagre. El Evangelio es llevar el mensaje de salvación. Es llevar el mensaje de salvación, el amor de Dios manifestando la oportunidad para que la gente venga a Cristo Jesús. Oigan esto, y con esto termino. Porque si ustedes y yo decimos que somos creyentes en Cristo Jesús y somos males hablados, somos borrachos, y somos de esos que cuentan chistes sucios, en fin, un montón de cosas, ¿de qué sirve que hablemos de Cristo? ¿De qué sirve que hablemos de que Cristo va a venir? Que Cristo nos da vida eterna en el cielo. ¿De qué sirve si no lo estamos mostrando con el testimonio? Cuidado, de verdad, mis hermanos, mis hermanas. El testimonio en realidad es mucho, muy importante. Y con esto finalizamos las lecciones, chicos. Les bendigo de verdad. La siguiente semana continuamos, si así el Señor lo permite. Y si estamos vivos y si nada ha pasado, ¿verdad? Les agradezco y que les vaya muy bien. Les bendigo.